Buenas tardes. Damos la bienvenida a la sesión número 14 del seminario Repensar la Física. Es la séptima de el segundo ciclo, y es con esta con la que cerramos. Soy Miguel Ángel Hernández Cano, profesor de física del CECIT número 12, José María Morelos. Debo mencionar que el repensar de la física se ha llevado a cabo gracias a los esfuerzos de distintas personas e instituciones educativas dentro y fuera del Instituto Politécnico Nacional. Este seminario, al igual que el resto de los repensares, siempre ha tenido como principal objetivo el vincular la parte de la investigación que se realiza en diferentes instituciones educativas de nuestro país con la labor docente. De ahí la importancia de la participación de los profesores en este repensar. Tengo el gusto de acompañar en esta sesión como dialogante al profesor Ismael Sandoval. Maestro, adelante, por favor. Gracias, Miguel Ángel. Soy profesor de la Academia de Física en el CECIT número 11, Wilfrido Macío. Y es un gusto para mí participar en esta sesión cuyo tema es Minería de datos educativa para encontrar patrones de aprendizaje en estudiantes de ciencias. Para lo cual tenemos el gusto de tener como ponente invitado al doctor Daniel Sánchez Guzmán, del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Ismael, Miguel, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Agradezco a todas las autoridades y a todos los profesores que nos han acompañado y nos han apoyado en este seminario, y pues con gusto de estar aquí en esta última sesión de este ciclo. Felicito a todos los que intervinieron en la organización, y pues esto va a dar pie a continuar con futuras actividades en la organización de este tipo de seminarios. Gracias por la invitación. Al contrario, Daniel. Al contrario. La Unidad Politécnica para la Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional ha elaborado una semblanza en video sobre nuestro expositor y su trabajo. Por favor, adelante con el video. Además de haber sido estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Daniel Sánchez Guzmán es hoy en día doctor y maestro en tecnología avanzada e ingeniero en telemática por parte de esta casa de estudios. Su visión y entrega, enfocada a la ciencia y tecnología, centraron su desempeño profesional en el campo de la docencia, donde fungió como profesor titular en centros de investigación científica y tecnológica y actualmente en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA. Cabe decir que el doctor Sánchez Guzmán ha incursionado en el sector privado en el área de telecomunicaciones, administración de recursos, planeación y ejecución de estrategias de instalación, entre otras actividades. Su quehacer en el área científica lo ha llevado a colaborar en más de 20 artículos que han sido publicados tanto en nuestra lengua materna como en inglés. Ha participado representando a México en más de 40 congresos de renombre nacional e internacional, donde expuso temas como enseñanza del campo magnético a estudiantes de ingeniería, exploración de la estructura semántica conceptual y su uso en la enseñanza de la física, implementación de un laboratorio virtual de la física, la educación continua en la era del conocimiento, por mencionar solo algunas referencias. En cuanto a proyectos de investigación, tiene en su haber, por citar varios ejemplos, distribución de los electrones en óxidos irradiados, diseño e implementación de agentes tutores inteligentes en ambientes virtuales, sistema de televisión por Internet para distribución de investigación científica y tecnológica, dinámica cosmológica de universo no conmutativo con campo escalar autointeractuante, y su voz se ha escuchado en estaciones de radio como Radio Fórmula. Su pasión por la ciencia y la tecnología no queda ahí. Posee el reconocimiento como mejor promedio en el doctorado de Tecnología Avanzada 2008-2009 por el Instituto Politécnico Nacional. Sin duda, la tecnología expande nuestra forma de pensar sobre lo que nos rodea y amplía nuestra forma de hacer las cosas, y el doctor Sánchez Guzmán lo demuestra.
Sí, Miguel. Sí. Recordemos a los participantes en el seminario publicar su intervención en el foro que se ha abierto ya en WordPress para este fin. Ahí mismo estará el video de la presente sesión a partir de mañana. Bueno, en esta ocasión no tenemos sedes conectadas en videoconferencia, pero sabemos que hay personas que se conectan vía remota de forma personal, entonces a todos ellos igual agradecemos su presencia. Bien, el doctor Daniel ha preparado especialmente para esta ocasión una presentación. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Vamos a comenzar, a ver si pueden desplegar ahorita la presentación ahí en la pantalla. El tema que vengo a presentarles ahorita se llama minería de datos educativa para encontrar patrones de aprendizaje en estudiantes de ciencias. ¿No? Vamos a ver si ahorita pasarle la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, actualmente estamos viviendo un proceso de cambios y de masificación de educación. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de las instituciones educativas, muchos de los estudiantes tienen acceso a una gran cantidad de recursos informáticos. Estos recursos informáticos no necesariamente están validados por alguna academia o por algún centro de investigación o por algún cuerpo académico formal, pero hace que los estudiantes tengan acceso a este tipo de recursos. Yo aquí lo llamo como una especie de masificación de educación. Esto es, tenemos mucha información y muchos recursos educativos, pero el problema de tener todo este acceso a información y contenidos educativos es que se está presentando de manera desordenada y desintegrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado, dentro de las instituciones educativas, la mayoría de la enseñanza sigue siendo un tanto cuanto tradicional. Los profesores se comportan más en una manera expositiva, presentan solamente el tema, algunos ejercicios tipo del tema que se va a ver, los resuelven y se hace una interacción a través del docente estudiante. Cuando los estudiantes tienen muchos más recursos como simulaciones, tutores inteligentes, videos de distribución, películas en ciencias, etcétera, a los cuales ellos te están accediendo. Entonces aquí es donde hablo de esta cuestión desordenada y desintegrada. O sea, los estudiantes tienen acceso a muchos medios de comunicación y a muchos elementos educativos, muchos objetos digitales educativos, y los docentes continúan un poco con la enseñanza tradicional, lo que limita o genera esto que se conoce como brecha digital. Ahora, estamos teniendo una afectación por parte de las tecnologías de la información. ¿Por qué se está teniendo esta afectación? Bueno, los estudiantes están teniendo acceso a... La siguiente también, por favor. Los estudiantes tienen acceso a estos medios masivos de comunicación, como son la televisión, radio, internet y más internet. Entonces ellos están viendo que toda la información se puede publicar de manera muy sencilla en internet. Aparte de eso, algo que nos está ocurriendo a varias instituciones es el que estamos optando por ampliar la matrícula de los estudiantes a través de sistemas de gestión de conocimiento y de aprendizaje. Esto es, nos estamos enfocando más a la gestión de contenidos y estamos dejando de lado un poquito la parte de la adaptabilidad de los contenidos. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que estábamos? Es lo que estamos ahorita platicando. No, la siguiente, por favor. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, que los estudiantes son nativos digitales y ellos tienen desarrollada de manera natural ya una habilidad de búsqueda de información. No necesariamente esta habilidad es de manera correcta, porque nos ha llegado a pasar a veces en los escenarios con los estudiantes en investigación en física educativa o en la práctica docente cotidiana, que el estudiante está exponiendo un tema, está hablando de ese tema y en ese momento un estudiante levanta la mano y dice: yo acabo de ver una referencia en esta página web y lo que usted está diciendo contradice un poco lo que yo veo, ¿no? Y eso que genera, puede generar algún cierto de conflicto, ya que es lo que volvemos a lo mismo. El estudiante puede buscar la información, pero no necesariamente la información tiene que ser correcta y ya puede entrar a generar un debate. Esto lo que nos propicia es un escenario nuevo en el cual nosotros podemos aprovechar todo este tipo de tecnologías y hacer uso del internet en convivencia dentro del aula, ¿no?, con los estudiantes, y buscar la información de manera correcta, orientada por parte del docente, que es hacia donde tenemos que migrar. Pero bueno, para poder llevar a cabo esto es un proceso que tenemos que implementar. Los profesores tienen que irse adaptando, ahorita lo voy a platicar. Y bueno, ¿qué ocurre? Que los docentes también apenas están empezando a integrarse en esta dinámica focalizada en el uso y la búsqueda de información de manera correcta, ¿no? Lo que comentaba hace unos instantes, que se tiene una brecha tecnológica o digital. Los estudiantes ya tienen el acceso a la tecnología,
pueden entrar a través de su teléfono inteligente a páginas de internet y revisar algún tema de la clase que se esté viendo en ese momento, y los docentes tendríamos que empezar a adecuar nuestra manera de dar las clases, de impartir cátedra, utilizando estas herramientas tecnológicas. Pero bueno, todo esto, la siguiente por favor. Todo el proceso educativo en general está produciendo una cantidad de información enorme. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos a los estudiantes, tenemos a los profesores, tenemos medios digitales y tenemos herramientas digitales con las cuales se interactúa a nivel educativo, toda esa interactividad entre el docente y el estudiante nos está generando de manera natural una gran cantidad de información que en muchos casos no es cuantificable, y esto es porque todavía no es visible. Por poner un ejemplo, si nosotros hiciéramos un cálculo de un examen muy sencillo, un examen parcial de 10 preguntas y tenemos 50 estudiantes, pues entonces ya estamos hablando aproximadamente de 500 reactivos contestados, ¿no? Si eso lo hacemos durante 3 veces a lo largo del semestre, pues ya tenemos 1500 datos de información. Si todavía a cada reactivo le calculamos dos análisis de contenidos temáticos que queramos ver, pues ya estamos hablando de 3000 datos de información. Entonces no se ve evidente la información que nosotros podemos analizar porque la llevamos a cabo de manera cotidiana. Esto es, aplicamos exámenes, aplicamos tareas, hacemos evaluaciones de prácticas y toda esa información la podemos analizar. Y los sistemas educativos tienen mucha riqueza de información en ese sentido, ¿no? Esto puede ser útil para todos los actores del proceso, que son los profesores, las autoridades y los estudiantes, que es principalmente los que tenemos que enfocarnos y preocuparnos, ¿no? Por eso ahí comento que tanto los docentes, estudiantes administrativos van a poder sacar información útil a través de esto que vamos a presentar, que es la minería de datos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva nos va a mostrar a nosotros cuál es el objetivo de esta charla, que es presentar la descripción de la minería de datos en general y la minería de datos educativa en particular, y cómo estas herramientas permiten complementar un análisis de información dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se puede aprovechar esta nueva información para mejorar los diferentes procesos educativos. Para empezar, la siguiente por favor, ¿qué es la minería de datos? Bueno, para poder iniciar lo que es la minería de datos, vamos a hablar de unas herramientas cuantitativas muy básicas que tenemos, que son lo que se conoce como la ganancia conceptual. Esta es una herramienta cuantitativa que propone el profesor Hayek en 1997 y permite ver, cuando nosotros implementamos una estrategia didáctica, qué tan eficiente es la estrategia que implementamos con nuestros estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Nos basamos o nos apoyamos en un test de conocimientos generales previo, y ese mismo test lo aplicamos al final de la estrategia didáctica, y aquí generamos nosotros una diferencia entre los aciertos al principio y los aciertos al final. Aplicamos esta pequeña fórmula que se conoce como ganancia conceptual, que evalúa el post-test contra el pre-test y del total de mis estudiantes, ¿no? Son valores cuantitativos que nos entrega a nosotros esta herramienta y solamente nos sirven de manera general para ver si la estrategia que implementamos fue eficiente o no con nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. Otra herramienta cuantitativa que tenemos se conoce como factor de concentración. El factor de concentración lo que nos permite es generar de manera gráfica un poquito más de información respecto a los modelos conceptuales que tienen nuestros estudiantes. Estos modelos se pueden categorizar y se pueden analizar, pero todavía es una vista general. Solamente nos apoyamos en una herramienta básica, como puede ser también un test de conocimientos para el estudiante, y en función de esa herramienta básica nosotros podemos encontrar diferentes modelos que tienen los estudiantes en el momento del aprendizaje. La siguiente, por favor. Estas dos herramientas que les estoy presentando nos ponen de manifiesto el uso de herramientas cuantitativas que ya son validadas, que podemos utilizar en nuestra aula y en nuestra práctica docente diaria, pero son muy generales y solamente nos muestran elementos que no podríamos percibir más a fondo de los datos que generarían los estudiantes y una secuencia didáctica o una estrategia de aprendizaje que pudiéramos aplicar, ¿no? Esta generalidad, como comento, no ayuda para determinar estos patrones en estudiantes o comportamientos similares en grupos de estudiantes, pero podemos extraer mayor información del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, voy a comentar la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva pongo lo que es el término de minería de datos, ¿no? La minería de datos, ¿qué es? Es una nueva disciplina emergente en el área de ciencias computacionales,
y esta disciplina lo que permite es que se apoye en otras áreas tecnológicas como inteligencia artificial, computación gráfica y procesamiento masivo de información, tomando como materia prima todos los conjuntos de almacenamiento conocidos como bases de datos. Así también involucramos áreas de estadística para el procesamiento de información. En la siguiente diapositiva voy a poner un diagrama que ejemplifica cómo se está presentando a cabo la minería de datos. Esto es, nosotros obtenemos información, aquí pongo unas bases de datos, pero vamos a ver que no necesariamente las bases de datos son la única fuente de información. Propongo una base de datos que está en la esquina superior izquierda, partimos de toda esa información recolectada por parte del proceso educativo, después le damos una selección a todo el conjunto de información que tenemos, podemos categorizar por género, por edad, por tipo de asignatura, etcétera. A eso hacemos una preparación de datos, esto es, seleccionamos ya los datos que están limpios y preparados, les damos un formato. Este formato tiene que ver con cómo vamos a clasificar y ordenar a través de nuevas tablas y nuevos reportes generados por la información obtenida. Le aplicamos los algoritmos de minería de datos. Son algoritmos que se ponen en inteligencia artificial, soportados con estadística y un poco de lógica difusa. Encontramos, una vez que tenemos los datos, encontramos patrones, y estos patrones nos permiten ver un cierto comportamiento con los grupos de estudiantes. Después llevamos a cabo esta evaluación de patrones y obtenemos conocimiento nuevo. Hay que recordar que el uso de estas herramientas es principalmente el fin último, ¿no? Encontrar nuevo conocimiento, ¿no? Que el conocimiento es de toda la información que yo ya tengo, cómo puedo depurarla y prepararla y ver qué nuevo conocimiento que yo no veo de manera evidente a través de una evaluación como una calificación o un método cuantitativo como la ganancia conceptual o factor de concentración, yo podría hacerlo a través de estos tipos de algoritmos de minería de datos. Por lo general se clasifican en 3 tipos: los algoritmos de decisión, los algoritmos de agrupamiento y los algoritmos de predicción. Estoy remarcando un poquito más los algoritmos de agrupamiento, ya que estos algoritmos es en los que voy a presentar un ejemplo y un estudio de caso en este momento. La siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa en el ámbito educativo? En el ámbito educativo nosotros tenemos varios actores, principalmente 3, lo que son los estudiantes, los docentes y los responsables académicos o toda la parte administrativa, ¿no? Entonces el proceso de minería de datos es muy similar a la parte de la minería de datos en general. Esto es, nosotros tenemos planes de estudio, currículos, evaluaciones, test, academias, muchas herramientas educativas. Lo aplicamos con los estudiantes. En esta diapositiva presento salones de clase tradicional, aprendizaje en línea, sistemas adaptativos, sistemas inteligentes web, etcétera. Lo que quiero hacer énfasis es que no necesariamente la minería de datos va a servir para un ambiente digital. Podemos aplicarlo también en cuestiones de aprendizaje de manera presencial con nuestros estudiantes. Bueno, los estudiantes, ¿qué hacen? Ellos utilizan todas estas propuestas y herramientas educativas que acabo de mencionar para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya una vez que nosotros recolectamos todas las evidencias de aprendizaje por parte de los estudiantes, les aplicamos un proceso de minería de datos y obtenemos información relevante que podemos seccionarla en 2 partes, que son las flechitas que están en la parte inferior de la diapositiva, que una dice, se muestra conocimiento descubierto tanto para los docentes como para las autoridades, y por el otro lado podemos hacer que el estudiante tenga nuevas recomendaciones y retroalimentaciones respecto a su aprendizaje y lo que él trabajó con las herramientas digitales, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Voy a presentar un estudio de caso de manera muy rápida. Este trabajo se desarrolló a través de un estudio de datos obteniendo la implementación de 2 secuencias didácticas en estudiantes de bachillerato con edades de entre 15 y 17 años. Como grupo experimental 1, yo le pongo ahí SD1, llevó a cabo la realización de experimentos demostrativos y clase expositiva, y el SD2 llevó a cabo simulaciones interactivas y clase expositiva. Como herramientas, si se fijan en la esquina inferior izquierda, yo estoy presentando que tuvimos como evidencia de aprendizaje de la tarea 1, una actividad de clase 1, una tarea 2 y un examen final. Entonces, ahorita voy a mostrar cómo estas cuatro evidencias que nosotros retomamos del salón de clases nos sirven a nosotros para encontrar patrones de aprendizaje, ¿no? La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que se aplicó. Aplicamos un algoritmo que se conoce como K-means. Este algoritmo permitió identificar características particulares del grupo de estudiantes en función de estas 4 evidencias de aprendizaje.
Si ustedes se fijan, nosotros tenemos ahí las calificaciones en la tabla de la parte inferior izquierda. Se presentan las calificaciones de los estudiantes, así como el agrupamiento de los estudiantes. Para esto nosotros tomamos 3 estudiantes de referencia, el estudiante 3, 10 y 20. Estos 3 estudiantes me permitieron clasificar al resto de los estudiantes, que fue un grupo de 20 estudiantes, perdón. Y este grupo de 20 estudiantes me genera una gráfica como la que se encuentra en la parte inferior derecha, ¿no? Si se fijan, parece una nube de puntitos que no está muy asociada. Y esta nube lo que nos está mostrando es cómo se van agrupando los estudiantes una vez que aplicamos los grupos, el algoritmo de Cummings. Podemos ver al final de la tabla, en la parte inferior izquierda, en el extremo inferior izquierdo, que aparece C1, C2 y C3, donde salen los grupos de estudiantes que coincidieron con el criterio que se tomó para el estudiante 3, para el estudiante 10 y para el estudiante 20. La siguiente, por favor. ¿Qué hicimos para poder mejorar un poco el algoritmo? Bueno, en lugar de tomar 3 estudiantes de referencia, tomamos 4 estudiantes de referencia. Lo que aparece en la tabla superior izquierda y en la gráfica superior derecha es aplicar con 4 estudiantes de referencia el mismo algoritmo Cummings y ver cómo hay una reagrupación en cuanto a la clasificación de los estudiantes. Y estas nubes en la gráfica que aparecen nos muestran los diferentes patrones que presentan cada uno de los estudiantes y cómo cada estudiante es asociado con el patrón de referencia o con el estudiante de referencia, que en este caso fueron los estudiantes 13, 14, 16 y 20. No se fijan, todavía hay muchas... se traslapan mucho los criterios de los estudiantes debido a la diversidad, y lo que generamos en la parte inferior de la gráfica es tomar ahora 5 estudiantes de referencia y generar por lo mismo 5 grupos de clasificación. Entonces en la tabla inferior derecha nos muestra cuando tomamos al estudiante 3, 8, 11, 16 y 20, y en la gráfica que está en la parte inferior izquierda es esa gráfica generada de estos mismos 5 estudiantes de referencia. Se puede ver un poco de manera gráfica cómo ya empieza a haber un acercamiento entre los diferentes grupos y comportamientos de estudiantes, ¿no? La siguiente gráfica, por favor. La siguiente gráfica nos muestra cuando nosotros tomamos ahora 6 estudiantes como tal, pero empezamos a ver otra vez en esta gráfica que se empiezan a disasociar los grupos de estudiantes. Lo que fue la gráfica anterior, la 4 y la 5, pudimos ver que se empieza a generar grupos de estudiantes ya de manera muy clara. Y en este caso, cuando empezamos a aplicar más grupos de estudiantes para poderlos clasificar, se empieza a volver a generar una disociación. Entonces, en este experimento en particular encontramos que con un 20% de clasificación de estudiantes, nosotros podemos obtener el óptimo en cuanto a clasificación general de todo el grupo y podemos llevar a cabo un estudio más pertinente de qué tipo de perfiles tienen esos estudiantes y cómo nosotros podemos atender nuevas estrategias que pudieran servirnos a nosotros. Y bueno, para concluir esta breve exposición, en la siguiente diapositiva, me gustaría mencionar estos 5 puntos que se me hace son importantes para poder abrir ahorita el diálogo y empezar a platicar con los colegas. Y la primera conclusión es, tenemos que llevar a cabo el estudio de datos más grandes. Esto se aplicó con un grupo pequeño. Podemos aplicarlos con números más grandes, que sería más interesante y sería más importante. Recordemos que la mayoría de nosotros en la práctica docente a veces podemos llegar a tener incluso hasta 120 o 200 estudiantes en un semestre o un cuatrimestre. Entonces creo que son muy pertinentes este tipo de algoritmos. Una segunda conclusión que considero es importante es definir la granularidad de las variables a ser utilizadas. ¿Qué es la granularidad? Bueno, es cómo vamos nosotros a cruzar diferentes variables de nuestros estudiantes y de nuestra práctica docente que queramos analizar y cómo vamos a correlacionar esas variables de tal manera que esa granularidad sea tanto fina o gruesa dependiendo qué tanta información queremos extraer de todo lo que se interactúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto nos va a generar como tal una matriz de correspondencia más eficiente y generar datos más enriquecedores para poder analizar con nuestra práctica docente. Una tercera conclusión es que eso sí es muy importante, debemos de adaptar las estrategias de aprendizaje en función de los resultados generados, no solamente de decir voy a diseñar una estrategia didáctica para mis estudiantes, se la aplico para mejorar el aprendizaje y ya hago mi análisis con la minería de datos y hasta ahí le paro, ¿no? Eso creo que no es muy eficiente, tendríamos que readaptar todo lo que encontramos de patrones y aplicarlo con los estudiantes, ¿no? Una mejora de nuestra propuesta didáctica. Por último, sí considero muy importante que nosotros dentro de nuestra labor docente comencemos con el diseño de secuencias didácticas más acordes
a los tipos de estudiantes, si son de bachillerato, si son de secundaria, si son de universidad, etcétera, ¿no? Y esto nos va a dar más información oculta que podemos nosotros descubrir a través de aplicar este tipo de algoritmos. Y por último, bueno, esto nos va a llevar a fomentar una masificación de la educación de manera más ordenada y más integrada, ya que ahora sí vamos a tomar todos los elementos dentro de nuestro ciclo de aprendizaje. Esto es, tenemos al estudiante, tenemos los recursos didácticos digitales y los recursos didácticos presenciales, y tenemos herramientas que me van a permitir evaluar la secuencia o las estrategias didácticas que yo pueda implementar con ellos para poder llevar a cabo un reajuste de mi sistema y poderlo continuar y mejorar para futuras generaciones. Pues muchas gracias, esta es una breve presentación de la plática y me gustaría que iniciáramos con la discusión o preguntas que tuvieran. Gracias. Sí. Gracias. Doctor Daniel, muchas gracias. Gracias. En este momento nos gustaría iniciar este diálogo de esta sesión. Desde luego que el documento que nos presentas de esta investigación genera, diría yo, varias interrogantes, puntos fundamentales para el quehacer del profesor y de los estudiantes. Me gustaría empezar, doctor, con un escenario como normal, en particular en el Instituto Politécnico Nacional, donde los profesores en el aula pueden tener clara una estrategia de enseñanza y es posible que tengan claro cómo aprenden los estudiantes. Sin embargo, parece que esta propuesta va más allá de no quedarse meramente en la opinión del profesor, sino de tener información dura, algo que nos puede hacer cambiar la forma de enseñar, pero también planteas la forma como los alumnos podrían aprender, y yo creo que en ese sentido esta propuesta tiene así como que un potencial muy grande. Hablar de qué datos tomas en cuenta es fundamental. Yo como profesor creo que tengo claro en qué me fijo para que los chicos aprendan. La pregunta aquí sería, en esta estrategia, más bien en esta metodología de la minería de datos, pareciera que podríamos separarla primero en los datos que recoge el investigador, ya sea de un análisis cualitativo o de uno cuantitativo. A mí me gustaría que en este sentido nos pudieras orientar cómo es que la minería de datos puede recoger esta información si yo tengo unos o tengo otros. Bueno, la idea de la minería de datos, como lo comentas muy bien, Miguel, es esto, poder unir diferentes variables, ¿no? Cuando yo hablaba un poquito de la granularidad, tiene que ver con este aspecto de decir, vamos a unir los datos cuantitativos con los datos cualitativos y ver qué pasa con los estudiantes a la hora de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Un escenario típico sería que el docente está dentro de su práctica, tiene los diferentes instrumentos de evaluación en un momento, ¿no? Que son los que nos pide por lo regular la academia, ¿no? Exámenes, tareas, prácticas, etcétera. De toda esa información podemos nosotros clasificar si este examen atiende el concepto, un par de conceptos, los exámenes de diagnóstico, y qué conceptos atiende, y en función de eso preparar mi estrategia de aprendizaje, aplicarla y volverle a aplicar el test de información para poder recolectar un avance en el aprendizaje, después aplicar o hacer que los estudiantes reciban tareas. Y el docente lo que tiene que hacer es, en una hoja de cálculo, registrar todos estos hechos y todas estas evidencias en el aprendizaje, lo que nos va a permitir que el docente tenga ese registro. Ya nosotros, con esa información que el docente genera dentro del aula de manera presencial, que son datos cuantitativos, hasta aquí estamos hablando de datos cuantitativos, lo podemos combinar con alguna encuesta, con una escala tipo Likert, en la que le preguntemos al estudiante qué ha pensado o cómo ha visto el impacto en el aprendizaje de las estrategias que llevó a cabo. Entonces aquí podemos recabar la opinión del estudiante respecto a cómo el docente condujo su clase y cómo llevó a cabo la implementación de las diferentes secuencias didácticas y de los diferentes criterios de evaluación, y que esto pudiera el docente recabarlo y juntarlo en tanto la parte cuantitativa como un poco el aspecto cualitativo, ¿no? En cuanto a una opinión. Y ya los algoritmos de minería de datos, cuando le aplicamos a toda esta información recolectada en el aula, le aplicamos los algoritmos de minería de datos, podemos establecer criterios de posiblemente una tendencia de qué opina de llevar a cabo un experimento de bajo costo en el aula a llevar a cabo una práctica ya en el laboratorio como tal, cuál fue más significativo para él. Incluso en nuestros instrumentos como tal, si llevamos a cabo una práctica o llevamos a cabo algún experimento de manera local,
Con el análisis de las opiniones, o sea, pueden poner sus opiniones de manera escrita y se puede pasar a nivel digital, lo transcribimos tal cual a nivel digital y encontrar palabras claves que relacionen cómo el estudiante está respondiendo en esta parte cualitativa, ¿no? Entonces podemos contar la parte cuantitativa, que es propiamente la disciplina, donde le enseñamos de manera ya muy orientada al estudiante cuáles son los conceptos que queremos en el área de ciencias, ya sea física, química, matemáticas, biología, cuáles son los conceptos que queremos que se enfoque y tenga el aprendizaje de esos procedimientos o conceptos. Y la parte cualitativa la vamos a poder recolectar a través de integrarla en el mismo instrumento y poderla juntar con herramienta. Lo que hacemos como docentes es lo transcribimos algunos resultados a una tabla, puede ser en alguna hoja de cálculo o una base de datos en línea, y ya el docente lo que hace es solamente aplicar el algoritmo que nosotros tenemos preparado, y ya con eso encontramos los diferentes patrones que se presentan con los estudiantes. No sé si queda así más o menos. Excelente. Muchas gracias, doctor. Sí, al contrario, gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Sí, Ya hablaste un poquito al respecto de que necesitamos las herramientas que utilizamos día a día los profesores, nuestros exámenes, nuestras tareas, que necesitamos también una hoja de cálculo, un procesador de base de datos. Y en ese sentido, más específicamente, queremos echar ya a andar un proceso de minería de datos educativo. ¿Qué otras herramientas, qué otros materiales se requieren? Para poder llevar a cabo, mira, la minería de datos ahorita, como tenemos nosotros desarrollada en el instituto, tenemos los algoritmos, tenemos los programas que pueden desarrollar los profesores. Hay un portal que es www.physics-education.org, y en esa página nosotros podemos ver algunas herramientas de minería de datos que los profesores pueden estudiar y aplicar. También los algoritmos de minería de datos están disponibles, digamos, a través de artículos o libros, y los profesores solamente necesitarían ya de manera práctica, digamos, yo quiero aplicar ahorita un algoritmo de minería de datos de manera práctica, sencilla, con mis estudiantes, que es me imagino hacia dónde va tu pregunta. Entonces, hay varias herramientas abiertas, como el lenguaje de programación R, que es un similar a MATLAB o a SPSS, que son herramientas estadísticas, y realmente los artículos vienen muy claros y explícitos en cómo implementar un algoritmo. Entonces, si yo por la premura de entrar a la página de física educativa o poder analizar los datos con el profesor Daniel, lo que hago es que tomo el artículo, también está a disposición de los profesores, tomo un artículo con un algoritmo de minería de datos, utilizo una herramienta estadística, puede ser incluso una hoja de cálculo, ¿no? Tal cual electrónica, como puede ser el software de Excel, etcétera. Y ahí puedo meter los datos, aplico el algoritmo a través de una macro, lo programo de manera muy sencilla y empiezo a obtener la información. Esto es, cualquier herramienta estadística y de software que me permita hacer cálculos sencillos de estadística y de probabilidad podrían permitirme implementar un algoritmo de minería de datos. No es tanto lo que yo requeriría en cuanto a cuestiones informáticas, no es muy especializado. Creo que se pueden implementar con estas herramientas, es fácil, sí hay que analizar un poquito el algoritmo y poder hacer la transcripción. Gracias, sí, quedó claro, gracias. Okay. Bien, doctor Daniel, en ese sentido, creo yo que otro elemento fundamental aquí a discutir es, si tenemos claro que la minería de datos la podemos llevar al aula con profesores que solo tendrían que hacer una etapa de recolección de estos indicadores en el aula, la pregunta ahora sería, ¿y qué sucedería si dentro de esos profesores tenemos a una buena cantidad que están todavía trabajando con la forma tradicional o con las enseñanzas por la que nosotros como estudiantes pasamos, donde el profesor prácticamente va al aula y trabaja exclusivamente con el pizarrón, con su borrador, ¿no? Hoy con su plumón, y ahí prácticamente el profesor muestra su talento en el aula? La pregunta es, ¿a esos profesores que enseñan, y en particular en el IPN, es posible que la minería de datos pueda ayudarles a mostrar justamente qué tan eficiente es su estrategia de enseñanza? Sí, gracias, Miguel. Yo creo que ahí sí tiene que cambiar un poquito la didáctica del docente. Esto sí es importante y lo hemos visto en varios foros. Sabemos que este tipo de
didácticas que se aplican en el aula que hemos llamado hasta el momento tradicionales, donde, como tú bien comentas, el docente solamente va de manera expositiva, presenta el tema, transmite la información y empieza a hacer todo este envío de información solamente de manera unidireccional. No te va a ayudar a encontrar patrones, porque realmente no estás tú generando en el estudiante ese comportamiento que quisieras de la manipulación de objetos de aprendizaje, o que el estudiante quisiera tener como tal mayores recursos o elementos didácticos con los cuales manipular e interactuar. Entonces, tú, al limitar al estudiante en el uso del aprendizaje, de que se involucre en el proceso de aprendizaje, que llamamos aprendizaje activo, al limitarlo todo al estudiante, pues es difícil que tú encuentres patrones, ¿no? Que tú encuentres patrones que te puedan servir a ti para la parte de descubrimiento de conocimiento aplicando algoritmos de minería de datos. Aquí sí invitaría al docente, pues aquí sería un poquito el cambio. Sé que a veces hay una resistencia al cambio de manera natural en todos nosotros como docentes, cuando pasamos de una manera un poquito más pasiva, tradicional, a una parte más activa, ¿no? Que es el uso tanto de tecnología como de recursos de bajo costo para que el estudiante se involucre. Entonces sí, tendríamos que cambiar de manera muy importante esa didáctica, porque no te daría la información, o sería muy mínima, tal que si el único elemento que tienes es un examen, podrías llegar a encontrar algo, pero no te aseguraría, porque la minería de datos lo que requiere es una gran cantidad de información para poder encontrar todas estas interrelaciones. Pero si tienes solamente 2 tareas, un examen, así muy corta, muy limitados en cuanto a contenido, eso nos reduciría un poco el espacio de conocimiento que nosotros pudiéramos descubrir con los estudiantes. Muchas gracias. Sí, no, Vale. Bueno, y en ese mismo sentido, Daniel, debemos entender que la minería de datos educativa es una herramienta más que complementa y enriquece el proceso enseñanza-aprendizaje, que permite obtener conclusiones de utilidad para tomar decisiones. ¿Es así? Claro que sí, Ismael. El objetivo de la minería de datos es ser un complemento adicional a todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que permita tanto al docente como a las autoridades poder descubrir o analizar patrones de aprendizaje y de comportamiento con los estudiantes y ver qué tan pertinentes son a veces las temáticas o los conceptos que le estamos dando a los estudiantes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Viene a reforzar un poco el apoyo en cuanto a la parte de evaluación. Creo que hace falta muchas iniciativas en el área de evaluación, tanto aquí a nivel instituto como a nivel nacional, que debemos de enfocarnos, ¿no? Ya tenemos muchos recursos digitales y tecnológicos que facilitarían más el poder encontrar mucha información y conocimiento muy enriquecedor que está pasando en las aulas, pero que, como comento al principio de la plática, no son evidentes porque no nos hemos preguntado si existe o no esa información. Y ahorita podemos ver, de lo que hemos estado trabajando en estos minutos, que hay mucha información que todavía podemos encontrar de los estudiantes y de los profesores también en la interacción dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el aula como utilizando elementos digitales, ¿no? Ya sea que el estudiante se conecte a una página web, utilice asistentes o tutores inteligentes, etcétera. Entonces, como tú bien lo dices, es una herramienta adicional que viene a complementar todo este análisis y evaluación en los estudiantes y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que nos debe de permitir tener una visión más amplia, ¿no? Porque recordemos que evaluar pues solamente es ver si algo estuvo bien o estuvo mal, y lo que permite la minería de datos es tener una visión más amplia y un alcance mayor que nosotros le podamos dar tanto a las estrategias y recursos educativos que llevemos a cabo en el aula, y ver cómo podemos todavía mejorar más en el aprendizaje en función de estos nuevos patrones que nosotros descubramos. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias. A mí me gustaría entonces, conforme a la respuesta que acabas de dar, parecería que en el área de las ciencias experimentales, digamos la física y la química, en particular la física, que es la que nos ocupa en este repensar, la minería de datos se hace de diferentes ciencias, es decir, no es una sola. Hay, parece que, varias disciplinas que intervienen para que se pueda llevar a cabo. Hablas de algoritmos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De la parte de la física, de la química, de las ciencias experimentales, ¿qué es lo que como investigador pedirías sucediera justo para que la minería de datos pudiera tener mayor éxito o mostrara
estas expectativas o estos potenciales de mejora educativa del profesor y del estudiante. ¿Qué de la química, qué de la física se tendría que estar en este momento sugiriendo a los profesores para que nos acerquemos más a entender cómo enseñamos y cómo aprenden los estudiantes? Ok, gracias, Miguel. Yo creo que esta parte de la minería de datos es un poco es muy transversal. Podemos trabajarla en química, en física, en biología, en matemáticas. No podemos hacerlo pasar por todas las series y aplicarla. Aquí sí invitaría a los profesores a perder un poquito el miedo y que ellos de manera individual, si están interesados, primero empezaran con ver cómo funciona un algoritmo de minería de datos, aplicarlo en su práctica docente y como todo buen inicio, pues va a haber algunas discrepancias con lo que nosotros esperaríamos en resultados. Eso es natural porque pues no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas, pero sí me gustaría que los docentes se interesaran más con incorporar este tipo de herramientas dentro de su práctica docente para poder tener una información más detallada de lo que pasa con sus estudiantes. Como lo presenté en el caso de estudio, ¿no? O sea, son poquitos datos, te permiten dar alguna información, descubren alguna información importante que pueden ayudarnos a nosotros a generar alguna clasificación preliminar de los estudiantes y cómo se están comportando. Pero sí creo firmemente que así es como debemos de arrancar, ¿no? Hacer una pequeña aplicación, que los profesores comiencen a interactuar con estas herramientas, comiencen a jugar con ellas para ver qué está ocurriendo en los resultados. Puede que al inicio los resultados no sean muy coherentes con lo que nosotros esperaríamos de la teoría, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, es una transición de manejo de herramientas digitales hacia lo que yo hago en mi práctica docente diaria, pero sí me permitiría ir descubriendo e irme incorporando en estas herramientas. Para la parte de ciencias, en la enseñanza de ciencias, como lo comentaba al inicio de la plática, lo hemos aplicado más con física, sí, pero vemos una pertenencia muy grande en todas las demás series de ciencias, ¿no? Experimentales, ¿no? O no experimentales, como el caso de las matemáticas, pero que también se pueden incluir, ya que la minería de datos suponen en un caso experimental como biología, química, física, te da la versatilidad de que pues tienes experimentos, tienes prácticas de laboratorio, tienes ejercicios que tienen que resolver los estudiantes, tienes test de conocimientos, ¿no? Y posiblemente en matemáticas se podría enfocar un poquito más al estudio y análisis de cómo los estudiantes resuelven problemas. Esto es, cuántos pasos se requiere para encontrar las raíces de alguna ecuación, y en función de cómo el estudiante va determinando todos estos pasos, podemos encontrar ciertos patrones de aprendizaje en esos estudiantes y ver cómo se va llevando a cabo la asimilación de un cierto aprendizaje para algún método de factorización, algún método de resolución a través de una raíz cuadrática, etcétera, para que el estudiante lo pudiera llevar a cabo, ¿no? Pero todas las áreas de ciencia nos permitirían aplicar algoritmos de minería de datos y encontrar ciertos patrones de aprendizaje. Bien, muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, Daniel, suena a que tu trabajo, por lo que dices, a que tu trabajo y el de tus colaboradores es en buena medida pionero en el tema a nivel nacional. ¿Es así o hay precedentes? ¿Tienes conocimiento de personas o instituciones que hayan estudiado y o aplicado EDM en México? Sí, actualmente estamos comenzando, no se tienen ideas y conocimientos previos. Hasta estamos comenzando ahorita el aterrizar una red de colaboración con diferentes universidades a nivel nacional, entre ellas la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, con los que hemos trabajado un poquito más estas cuestiones de algoritmos de minería de datos. Ha sido con la Universidad Autónoma de Baja California, que actualmente está conformando una red nacional en el uso de tecnología educativa, y hemos encontrado resultados muy similares tanto con los estudiantes en Baja California como con los estudiantes en Guanajuato también, que hemos aplicado estas estrategias, como estudiantes aquí en México. Entonces podemos ver que ya conjuntando todo este cúmulo de información y de datos que se generan en diferentes universidades, hemos podido encontrar patrones de aprendizaje muy similares, ¿no? Un poquito más independientes tanto del modelo educativo que implementa la universidad, y sí más acorde al nivel de madurez o de desempeño del estudiante. Entonces, para estudiantes de bachillerato hemos encontrado patrones muy similares, ya sea Autónoma de Baja California, Universidad de Guanajuato y Politécnico. Igual a nivel licenciatura podemos encontrar patrones muy similares, ¿no? En cuanto a este tipo.
Estamos comenzando apenas estos estudios, eso sí es importante mencionarlo. Tenemos cerca de un año, vamos para un año aproximadamente en diciembre, concluiremos un año de todo este esfuerzo que se ha hecho de colaboración con otras instituciones, y es nuevo. Lo que sí hace falta mucho trabajo todavía por llevar a cabo aquí en el país para que más instituciones se sumen y nos proporcionen información y podamos colaborar e implementar estos algoritmos de minería de datos. Muchas gracias. Sí, Bien, doctor Daniel, Sí. justo en este momento creo que la pregunta obligada es ¿qué has encontrado, a pesar de que el tiempo pareciera poco? En investigación creo que es fundamental llevar al aula los resultados. Entonces a mí como profesor me gustaría saber la minería de datos en la etapa en la que vaya en este instante, ¿qué ha encontrado de los estudiantes? ¿Qué ha encontrado de los profesores? Porque quizá la mayoría de los maestros podemos decir que en este momento sabemos todo alrededor de nuestra disciplina, de cómo los muchachos aprenden, y si la minería te dice hay patrones y esos patrones te permiten conocer diferentes comportamientos, pues yo creo que la pregunta obligada aquí es ¿qué has encontrado en estos estudios de caso, por ejemplo, con los estudiantes y con los profesores en los que se ha aplicado esta disciplina, ¿no? Ok, sí, gracias Miguel. Bueno, algo que hemos encontrado de manera muy particular y muy puntual, hemos visto que los estudiantes, en cuanto al perfil, si tú tienes un buen diseño, por eso lo decía al final de las conclusiones en la presentación, si tú tienes un buen diseño de secuencia didáctica y lo implementas en el aula de manera bien orientada, y una vez que tú tienes bien claro cuáles son los conceptos que vas a evaluar, vas a hacer que los estudiantes tengan un aprendizaje arriba del promedio. Eso se ha obtenido porque está en función de aplicar diferentes estrategias dentro de una secuencia didáctica bien orientadas, bien planificadas y bien cuantificadas en tiempo de cuánto va a durar. Y hemos visto, comparado con estudiantes que se le ha dado solamente enseñanza tradicional de manera expositiva, cómo los niveles bajan en cuanto a rendimiento entre uno y otro grupo. En las gráficas que presenté hace unos momentos pudimos ver cómo los patrones de aprendizaje en los estudiantes se clasifican cuando tenemos 4 estudiantes como criterio básico, que esos nos ayudan a distribuir en parte los promedios de las calificaciones, y podemos ver que tiene que ver mucho el nivel de madurez, la edad y el tipo de estudiante que está trabajando con esos conceptos. Entonces, ha habido casos en los cuales los estudiantes, de acuerdo a su nivel de madurez, es más fácil que se ubiquen en un grupo, y lo que hacemos con estos estudiantes que tienen ya mayor madurez y un mejor criterio de desempeño en el aula, hacemos que convivan con estudiantes que tienen un menor desempeño. Eso lo llevamos a cabo en el diseño de las secuencias didácticas que presenté previamente, y esto mejoró que los estudiantes con un desempeño menor pudieran aumentar a un nivel promedio su desempeño ya en el aula. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, analizamos los pretest y las evaluaciones diagnósticas, les aplicamos la minería de datos, encontramos los patrones de estudiantes que tenían ese comportamiento de mejor desempeño. También se analizó un poco en ellos cuáles eran sus antecedentes en cuanto a si venían de una escuela secundaria, qué promedio tenían, qué desempeño tenían, y en las otras asignaturas, porque no nada más lo dejamos sesgado a la pura enseñanza de la física, sino que también analizamos cómo se comportaban en las otras materias, y en función de eso ya podemos tener un patrón de estudiante que nos permitió hacer una estrategia didáctica en la cual no fuera una estrategia en la cual generamos grupos al azar, sino que ya el estudiante de mejor desempeño lo poníamos a colaborar con otros estudiantes de desempeño medio y bajo para que pudiera apoyarlos en el crecimiento y no dejar solamente grupos de estudiantes de buen desempeño con grupos de estudiantes de bajo desempeño y no tuviéramos una interacción tan estrecha. Entonces esto te permite ver ya que tu secuencia, si la tienes bien orientada, la tienes bien diseñada, y aparte de eso sabes los estudiantes que van a poder participar en esa secuencia, dada la información previa que tú tienes de ellos, va a permitir mejorar no solamente en un grupo pequeño de estudiantes que tienen un buen desempeño, sino que permeas a toda la comunidad dentro de tu grupo y haces un grupo más homogéneo y que crece más en el aprendizaje, ya que todos se van acompañando. Y el profesor como guía, pues tiene la facilidad y flexibilidad
de que puede llevar una mejor orientación y control de los grupos. Eso fue algo que también el profesor permitió identificar, ¿no? Que el profesor como guía ya tiene una información más clara de qué está pasando con los estudiantes, cómo los está agrupando dentro de su secuencia, y eso permite que el profesor tenga una mayor facilidad de tener tanto la guía con los estudiantes como la orientación hacia el tema que tienen que cubrir, ¿no? Claro que este tipo de secuencias implica tiempo, implica esfuerzo. Ya como resultado posterior, te podría comentar que los profesores pues cambian completamente la dinámica, ¿no? Ya no ven ajena la minería de datos, ¿no? Se empiezan a apropiar de que dicen, tengo una herramienta que me da una visión más clara de lo que está pasando con mis estudiantes, con mis grupos, y la minería de datos me permite eficientar un poco la secuencia que yo ya tenía preparada, ya tenía diseñada, me permite eficientarlo un poco más al saber cómo puedo hacer que los estudiantes interactúen entre ellos de tal manera que haya un beneficio para cada uno de los estudiantes, siendo que ahora sí podríamos llevar al docente al proceso de ser un guía que vaya orientando a los estudiantes de manera muy pertinente y muy eficaz dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Excelente, muchas gracias. Sí, muy amable. gracias, al contrario. Bueno, puesto que en esta ocasión no tuvimos conexiones por videoconferencia, me permito pasar a las preguntas que han hecho llegar a través del foro al doctor Daniel. Víctor Hugo Luna. Él comenta: felicidades por este esfuerzo académico por acercar los resultados de las investigaciones a los docentes, no solo del IPN, sino un poco más allá a nivel nacional. Los documentos que nos brindas para la reflexión y el complemento de tu presentación en la videoconferencia propicia la siguiente cuestión. En el objetivo que nos planteas, permites observar 2 puntos interesantes: el uso de las TIC como una forma de disminuir la brecha digital que existe entre los docentes y los estudiantes, y que sin embargo estudios recientes, menciona él por ejemplo el texto Educación Virtual y Brecha Digital de segundo nivel de José Luis Córica, apuntan a que lejos de disminuir la brecha digital, ésta se agudiza y extiende las diferencias, creando nuevos ricos y nuevos pobres. La estrategia de cierre de la brecha postula el fortalecimiento de otras habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la alfabetización informacional, entre otras más. ¿Has considerado para el análisis de minería de datos estas categorías? Sí, gracias a Víctor Hugo. Bueno, en este caso lo que las categorías como tal que hemos utilizado, tienen que ver un poco más con las cuestiones dentro del aula y dentro de los procesos de aprendizaje con los estudiantes. Estoy un poco de acuerdo en el aspecto de que sí tenemos que agregar más categorías y que afortunadamente la minería de datos te deja agregar más categorías en cuanto a estudios socioculturales de los estudiantes, de dónde vienen, qué nivel socioeconómico, dónde viven, regiones geográficas en las que se encuentran, rendimientos de traslados, entre muchísimas variables que pudiéramos adaptar a la minería de datos educativa y que nos permitiría analizar este tipo de comportamientos. Algo que no concuerdo muy bien con esa idea es de que agudiza, que el uso de las TIC pudiera llegar a agudizar y generar una brecha más grande entre el docente y el estudiante. No comparto mucho esa idea desde el punto de vista siguiente. Un servidor ha participado en diferentes talleres de formación docente en el área del uso de tecnologías, y lo que sí considero más bien que agudiza esta separación o genera una brecha mayor es cuando el docente no tiene un acompañamiento de manera más cercana en la apropiación de las tecnologías. Si nosotros solamente invitamos al docente a utilizar las tecnologías porque estamos ya inmersos en una era digital donde el docente tiene que aprovechar todos esos recursos de alguna manera, sin tampoco darle la orientación al docente, es natural que haya una resistencia más grande al uso de las tecnologías y se relegue un poco el uso de las mismas dentro del aula. Pero lo que sí he visto es que si tú llevas al docente en una formación más cercana entre el instructor del uso de la tecnología, la orientación didáctica y la orientación educativa hacia la que va el uso de todas estas herramientas, el docente comienza poco a poco, no es tampoco un proceso rápido, es un proceso relativamente de medio tiempo, pero el docente comienza a apropiarse de la tecnología. Y lo que sí te podría decir es que el docente, una vez que se apropia de la tecnología, tú ya no tienes
el resto de su vida que preocuparte por enseñarle más uso de la tecnología, porque él mismo empieza a aprovechar todos los recursos, tanto que aparecen como nuevos, y que él va conociendo de su entorno natural. O sea, los jóvenes le hablan de nuevas herramientas, el profesor puede adaptarlas fácilmente, se apropia de ellas y las puede llevar al aula. Claro, repito, es un proceso. O sea, ya una vez que el docente sí se apropia de la tecnología, el docente ya tiene la facilidad de llevarla a cabo. Como caso concreto, te puedo decir de un taller que se dio en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, con docentes de matemáticas, de física y de química. Y los docentes, cuando se apropiaron de la tecnología, cambió radicalmente la forma de enseñar y de utilizar las herramientas tecnológicas para con sus estudiantes. Entonces ahora ya nos platican de manera, después nos abordan en los pasillos y nos dicen que ha cambiado de manera muy significativa todo este uso de la tecnología. Sí estoy de acuerdo con él, con Víctor, en la cuestión de que si no orientamos bien al docente, va a tener mayor resistencia y generaría una mayor separación en el uso de las herramientas digitales. Pero si lo llevamos un poquito de la mano y lo apoyamos bastante en la incorporación y apropiación de estas herramientas, para el docente va a ser más sencillo poderlo llevar a cabo en el aula e incorporarlo en su práctica docente. Además, creo que muchos profesores, principalmente aquí del instituto, pues tienen esa parte de creatividad y curiosidad, ¿no? Lo que fomentaría un mejor uso de estas herramientas, y que nosotros lo hemos visto con cursos tanto de estadística, de matemáticas, de cálculo diferencial, de física, de química, a nivel en línea con los docentes que hemos trabajado, ¿no? Muchas gracias. Bien, no tenemos, parece, alguna otra aportación en el ¿Foro? En la red a distancia. Doctor, me gustaría justo en esta parte que mencionó Víctor y tu participación en relación con esta brecha digital. Creo yo que en el Politécnico todavía existe una buena cantidad de profesores, tal vez más en el medio superior, que están lejos de las TIC, que las propias unidades académicas no han favorecido el manejo de estas y nos hemos quedado, si no precisamente en la enseñanza tradicional, sí cuando aparece un curso donde hay que usar un recurso tecnológico, no se aparecen los profesores como quisiéramos, y entonces este acompañamiento que tú decías pareciera que es como clave, pero también yo diría que hay dentro del profesor una idea de que es natural que el alumno vaya como más adelante, ¿no?, en las tecnologías, y el profesor como que está aprendiendo en función de si la academia, si la unidad académica lo obliga, lo incursiona en alguno de estos cursos. A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, en el Politécnico, ¿qué taller, qué curso, qué recomendarías para los profesores para que justo den este salto y se acerquen al uso de la tecnología, justo con este apoyo que tú mencionas de estar cerca de ellos, y entonces que vean la gran ventaja que puede darles la minería de datos, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Actualmente estamos preparando un taller que estamos registrando ante la Dirección de Educación Media Superior, que tiene que ver con el diseño de cursos en línea y actividades, aprendizaje en línea y mixto para docentes tanto del instituto como fuera del instituto, o sea, docentes de bachillerato en general, y pueden incorporarse docentes también de nivel superior, no ambos. Algo que creo que es importante a veces en estos cursos, y que es lo que queremos atender en este tipo de talleres, es la cuestión de que el docente casi siempre atiende un taller un poquito de manera más operativa de cómo funcionaría alguna plataforma, cómo dar de alta un contenido, etcétera. Y lo que buscamos en este tipo de curso taller es que el docente, aparte de eso, lleve un poquito la experiencia de cómo preparar o diseñar una secuencia didáctica orientada, tanto utilizando los recursos digitales como poderlo llevar al aula, como hacerlo completamente virtual, ¿no? Cómo diseñar una secuencia de aprendizaje de manera virtual, mixta, tanto en línea como de manera presencial y de manera presencial. Y es aquí donde creo que debemos estrechar más los lazos de colaboración entre la parte de posgrado que tenemos en el instituto con investigaciones educativas, como los posgrados que se imparten en el CIECAS o en CICATA, que son en enseñanza de las ciencias, en física educativa, en matemática educativa, junto con las actividades de formación docente, ¿no? Entonces, ya que nosotros juntamos esta cuestión de investigación
porque igual en ese taller les enseñamos a hacer estos análisis cuantitativos de factor de concentración, diseño de una secuencia didáctica, cómo sacar mayor provecho de la implementación en el aula, ¿no? Ver artículos de investigación en enseñanza de ciencias. Creo que eso facilita que el docente vea que no es algo tan desarticulado, no tan desarticulado como solamente manipular una herramienta de manera muy sencilla sin tener una orientación didáctica, que es lo que posiblemente tendríamos que reforzar en nuestros docentes. Por eso yo creo que a veces muchos de los docentes no tienen esa inquietud o esa curiosidad de participar. Y de ahí esto también retomando de llevarlos un poquito de la mano con ese apoyo. Creo que si le explicamos al docente cómo puede hacer una efectiva evaluación de su práctica docente y cómo puede diseñar una secuencia didáctica tanto de manera virtual, mixta o presencial en función de estas herramientas para poderlas evaluar y retroalimentar, es como el docente se va a hacer más cercano, se va a sentir más cercano al uso de estas herramientas y va a ser para él más fácil el cambio, ¿no? El poder adaptarse y poder involucrarse, ¿no? De igual manera creo que hay muchos recursos en línea que podemos aprovechar, que el docente puede aprovechar y él puede interactuar con ellos. Por ejemplo, hay unas simulaciones que son de la Universidad de Colorado, que son las FET, ¿no? Estas simulaciones son interactivas, están en varios idiomas, principalmente en español, y los docentes pueden tomarlas de manera abierta, ¿no? Hay muchos recursos para el diseño de simulaciones, puede ser el software Modelus, GeoGebra también para la enseñanza de matemáticas, o sea, creo que hay muchas herramientas. Y lo que tenemos que hacer sí es explicar al profesor cómo podría, en función de estas herramientas, diseñar una secuencia didáctica que fuera a incidir de manera directa en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y hacerlo sentir él más cómodo en el uso de estas herramientas y cómo podría mejorar este proceso y al final llevar a cabo una evaluación, ¿no? Voy a ser un poco insistente en esta parte de la evaluación, sí, ya que es un poquito el tema de la plática con la minería de datos, pero que también le va a servir al docente para poder retroalimentar y llevarlo a otro nivel, ¿no? El modelo de enseñanza-aprendizaje. Bien, muchas gracias, Sí, muy amable. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Invitamos a nuestro invitado, al doctor Daniel, a que colabore con nosotros, dando respuesta en los días siguientes al resto de las preguntas que seguramente llegarán al foro correspondiente. Y solicitamos, sí, por favor, que se despida con una breve conclusión. Daniel, por favor. Ok, bueno, pues muchas gracias. Como podemos ver en este pequeño diálogo que tuvimos, hay todavía muchas actividades por realizar. Creo que podemos colaborar de manera muy estrecha, tanto la Dirección de Educación Media Superior, todos los profesores de nivel bachillerato, los profesores de nivel superior también del instituto y posgrado, y ya comenzar a hacer esta colaboración transversal entre los diferentes niveles, ¿no? Para poder incidir de manera positiva en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias, ¿no? Yo agradezco nuevamente a todas las autoridades, aquí a Miguel, a Ismael, ¿no? Y al comité organizador, al profesor Arturo Kep, a Víctor Hugo Luna, ¿no? Y a todas las autoridades del instituto que pudieron hacer posible este seminario y esta sesión en particular. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Yo igual agradezco a Daniel, a Miguel Ángel, a todos los coordinadores de este seminario, Víctor Hugo Luna, Daniel Sánchez Guzmán, Arturo Kep, y precisamente al ingeniero Arturo Kep quiero darle la palabra para que en nombre de la maestra María Antonieta Ríos Márquez, directora del CECIT número 11, clausure de forma oficial este segundo ciclo del seminario Repensar la Física. Ingeniero. Muchas gracias, Ismael. Después de participar en esta segunda temporada de Repensar la Física, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu, se siente complacido de haber presentado nuevas propuestas de estudio de la física, mismas que aportarán a nuestros estudiantes estrategias que facilitarán su aprendizaje. Por otro lado, también queda de manifiesto la calidad de especialistas que participan en la investigación de esta unidad de aprendizaje que es la física y que además forman parte de universidades tan importantes de nuestra República Mexicana. Tal es el caso de la Universidad de Baja California en Ensenada, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Geociencias de la UNAM, de Querétaro, y el del Centro de Investigación y Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada, CICATA, de Legaria en el Instituto Politécnico Nacional.